Mi novia y yo estábamos en un viaje romántico en Italia, después de algunos meses de distanciamiento emocional debido al trabajo. Entonces, en los últimos días, de repente quiso quedarse sin mí para encontrarse a sí misma, a pesar del plan, así que la corté financieramente y me fui. Así que aquí está el trato, mi novia y yo, de 2 años. Antes de que el torbellino de mi trabajo actual comenzara, la vida con Jay, que es mi novia, era como algo sacado de una película para sentirse bien. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo e hicimos clic al instante. Ella tenía esta risa fácil y una forma de ver el lado divertido de todo, lo que hizo que cada día fuera un poco más brillante que pasamos. Innumerables tardes, simplemente caminando por el parque, cocinando juntos o viendo series compulsivamente, éramos esa pareja, siempre tomados de la mano, siempre planeando la próxima cosa divertida. En aquel entonces, mi trabajo era estable, predecible de 9 a 5 horas, así que siempre tenía mucho tiempo para nosotros, pero a medida que las cosas mejoraban en el trabajo, al asumir un papel más exigente, nuestra dinámica comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, faltando a una cena aquí, cancelando planes allá, me dije a mí mismo que era solo una cara ocupada, que recuperaría el control de mi horario. Jay también era comprensiva, siempre decía que lo entendía, que el trabajo era importante, pero no importaba lo mucho que tratara de apoyarme. Podía notar que la estaba desgastando. Los últimos 2 meses realmente han resaltado lo tensas que se han vuelto las cosas. Mi nueva normalidad significa más noches hasta tarde, llamadas inesperadas los fines de semana y correos electrónicos constantes desde casa. Nos vemos menos, y cuando lo hacemos, el agotamiento y el estrés son palpables. Lo que solía ser nuestro tiempo libre se ha convertido en comidas breves, a menudo silenciosas, con ambos pegados a nuestros teléfonos. La intimidad que surgía tan fácilmente ahora se siente como algo que tenemos que programar. Como otra tarea en mi lista de cosas por hacer, estos cambios han generado corrientes subterráneas de resentimiento. Jay, antes tan relajada y jovial, ahora se enfada por cosas menores como olvidar comprar leche o dejar una toalla mojada en la cama. Discutimos por estas trivialidades, pero siempre hay un aire más pesado e implícito sobre el tiempo, sobre el descuido. No hemos tenido una gran explosión, nada tan dramático, pero hay esta constante sensación persistente de alejarnos, como si estuviéramos perdiendo lentamente el control de lo que nos hizo ser nosotros. Reconociendo el costo que mi nuevo trabajo estaba teniendo en Jay y en mí, sabía que algo tenía que ceder. Podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que su sonrisa no llegaba tan lejos como solía hacerlo. Era como ver el color desvanecerse de una pintura vibrante. La culpa me recordaba constantemente que no estaba allí para ella, tanto como debería estarlo. Nunca se quejó mucho. Pero el amor no necesita palabras para expresar cuando algo está mal. Decidí planear unas vacaciones, algo grandioso, un gesto para mostrarle a Jay cuánto significaba para mí, y para quizás salvar lo que se estaba convirtiendo en nuestra conexión antes sin esfuerzo. Italia parecía la escapada perfecta con sus paisajes románticos, rica historia. Y la promesa de comida deliciosa era un lugar que Jay había mencionado que quería visitar en nuestros días más fáciles. Me imaginaba paseando por las calles de Roma, montando en góndola en Venecia y bebiendo vino bajo el sol de la Toscana, recuperando la magia que habíamos perdido por la rutina y las cansadas disculpas nocturnas. Me encargué de todos los arreglos, reservando secretamente nuestros vuelos y eligiendo los hoteles más acogedores, con el objetivo de una experiencia perfecta. Y sin estrés. Cuando finalmente le conté a Jay sobre el viaje, la sorpresa encendió una chispa en ella que no había visto en meses. La esencia de Italia se filtró en cada momento de nuestro viaje. Y parecía que cada día ofrecía una nueva aventura, una nueva oportunidad para cerrar la brecha que se había formado entre nosotros. Una noche en Venecia destaca vívidamente en mi memoria. Habíamos reservado un pequeño bote para llevarnos a través de los sinuosos canales al atardecer. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor dorado sobre los edificios antiguos, y el agua reflejaba el cielo, convirtiendo nuestro entorno en un lienzo de naranjas y rosas. El barquero nos maniobró expertamente bajo puentes bajos y junto a edificios coloridos, ligeramente inclinados. Jay y yo nos sentamos cerca, con las manos entrelazadas, los sonidos de la charla distante y el suave chapoteo del agua contra el bote, llenando el aire. Había una paz en ese momento,
una tranquila satisfacción que no había sentido en meses. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y se sintió como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Otro punto culminante fue nuestra cena romántica en un pequeño y pintoresco restaurante en Roma, escondido en un estrecho callejón bordeado de paredes cubiertas de hiedra. El restaurante fue el hallazgo de Jay, un lugar sobre el que había leído en uno de sus blogs de viajes. Cenamos afuera bajo una hilera de pequeñas luces. La atmósfera zumbaba con el suave murmullo de otros comensales y el tintineo de los vasos. Disfrutamos de una comida de pasta fresca rociada con una salsa de trufas que era nada menos que divina, acompañada de una botella de vino tinto local recomendado por nuestro camarero. Los ojos de Jay brillaron bajo las luces de hadas mientras hablábamos sobre planes para el futuro, sobre lugares que todavía queríamos ver, y sobre comenzar de nuevo cuando volviéramos a casa. Durante algunas horas se sintió como si hubiéramos recuperado la magia de nuestros primeros días juntos, riendo y compartiendo historias con una facilidad que había extrañado mucho. Estos momentos tan llenos de promesa y redescubrimiento hicieron que el cambio repentino en nuestro último día fuera aún más discordante. Mientras estábamos de pie en ese acantilado en Nápoles, con el vasto mar azul extendiéndose ante nosotros, no pude evitar sentir que la escena pintoresca se estaba burlando de nosotros, presentando un marcado contraste con la confusión que se estaba desarrollando entre nosotros. La vida de alguien realmente no puede ser así. Ahí fue cuando ella soltó la bomba de la nada. Jay me dijo que necesitaba más tiempo aquí en Italia sin mí. Me dijo que quería quedarse más tiempo para encontrarse a sí misma y pensar en nuestra relación sin mí. Estaba atónito. No hubo preparación, ni conversación sobre sentirse limitada o infeliz. No así hasta ese momento. Pensé que estábamos sanando, mejorando, encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro, pero sus palabras dejaron claro que ella se sentía diferente. Ella no había planeado esto conmigo, ni siquiera había insinuado la necesidad de más espacio hasta ese instante. Se sintió como una traición, no solo de los planes que habíamos hecho juntos, sino del progreso que pensé que habíamos estado haciendo. Sentí una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí. Ira, confusión, pero sobre todo una tristeza profunda e inquietante. Aquí estaba yo pensando que estábamos reparando nuestra relación, mientras que ella aparentemente todavía estaba cuestionando todo sobre nosotros. La idea de dejarla allí en un país extranjero me destrozó, pero también lo hizo la sensación de ser rechazada tan inesperadamente. Se suponía que era nuestro viaje, nuestro tiempo para reconectarnos, y ahora estaba terminando con ella eligiendo quedarse atrás para continuar sin mí. Esto no fue solo un pequeño contratiempo, se sintió como un cambio sísmico en lo que pensé que iba a ser nuestro futuro. La conversación escaló rápidamente desde su bomba inicial, de pie allí con vista al Mediterráneo, el aire salado mezclándose con la tensión entre nosotros. Luché por mantener la compostura. Necesitaba responder, decir algo, porque el silencio sería solo aceptación y acuerdo con su plan repentino sin ninguna consideración de lo que significaba para ambos, así que, tan calmadamente como pude reunir, abordé el lado financiero de su decisión. Una decisión que había tomado sola pero que nos afectaría a ambos, Jay. Comencé, tratando de mantener mi voz uniforme. Quiero apoyarte para que encuentres lo que sea que estés buscando. Pero si esto es algo que necesitas hacer sola, entonces creo que es justo que asumas la responsabilidad financiera también. Le expliqué que el viaje, como estaba planeado, era algo para lo que podía prepararme, presupuestar, pero extenderlo estaba más allá de lo que había anticipado. A medida que la voz de Jay se hacía más fuerte contra el telón de fondo del acantilado, sus palabras atravesaron el suave zumbido de las olas de abajo. La tensión era palpable, y sus acusaciones dolieron profundamente. ¿Cómo puedes simplemente cortarme así? ¿Así es como demuestras tu amor reteniendo dinero sobre mi cabeza? Sus ojos, generalmente tan cálidos y acogedores, ahora brillaban con una mezcla de frustración y desesperación. Traté de mantener mis propias emociones bajo control, de responder sin agravar aún más la situación. Jay, esto no se trata de dinero, respondí, mi voz firme, pero llena de emoción. Se trata de nosotros, de compromiso. Cuando dices que necesitas quedarte más tiempo sin mí, se siente como si hubiera algo más, algo que no estás diciendo. La acusación dolió,
Esto no se trata de dinero, no realmente. Se trata de límites, respeto por las decisiones que se suponía que debíamos tomar juntos. Se suponía que este viaje era un gesto de curación, no una puerta de entrada a una decisión unilateral que me dejaba tanto financiera como emocionalmente sobreextendido. Ella apartó la mirada, sus ojos escaneando el horizonte. Pude ver los engranajes girando, su mente luchando con las implicaciones de sus deseos versus las realidades de nuestra relación. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con cosas no dichas y emociones no resueltas. Respiré hondo, tratando de leer entre líneas de lo que no estaba diciendo del todo. La idea de que necesitara tiempo a solas aquí ahora parecía apuntar a algo más que solo una búsqueda del alma. Jay, ¿me estás contando todo? Pregunté suavemente, con la esperanza de sonsacar lo que realmente estaba en su mente. Terminamos la conversación sin una resolución real, el problema colgando sobre nosotros como una nube oscura. Ella estaba herida, sintiéndose sin apoyo en su momento de necesidad de independencia. Yo estaba confundido y molesto, sintiéndome como el compañero que quedó sosteniendo las piezas, mientras ella buscaba algo que yo no podía darle. En esos acantilados pasamos nuestra última noche en Italia, en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, preguntándonos cuál sería el siguiente paso para una relación que acababa de enfrentar una de sus pruebas más difíciles. Cuando regresé de Italia, la tensión entre Jay y yo no había disminuido, pero la adición de las opiniones de nuestros amigos solo magnificó el estrés. Comenzó con algunos comentarios casuales durante una videollamada grupal, cuando uno de nuestros amigos mutuos, Mark, mencionó haber escuchado sobre nuestro pequeño desacuerdo en Italia. La elección de palabras se sintió minimizante, y la discusión rápidamente se salió de control. Amigo, la dejaste varada en Italia. Eso es duro, dijo Mark, sacudiendo la cabeza, su tono más acusatorio que preocupado. Otra amiga, Lisa, intervino. Sí, quiero decir, entiendo que estés molesto, pero cortarle el financiamiento, eso parece un poco extremo. Sus palabras dolieron. Aquí había personas que nos conocían a ambos, que conocían nuestras dinámicas y las luchas que habíamos estado enfrentando últimamente, pero parecía que solo veían la situación desde un lado, el de Jay. No estaban allí para ver la confusión y el dolor en mis ojos cuando me dijo que quería quedarse atrás. No sintieron el peso de la traición que sentí cuando mis esfuerzos por reparar nuestra relación se encontraron con una repentina demanda, de espacio e independencia. Intenté explicar mi lado, contarles lo sorprendido que estaba, cómo habíamos planeado este viaje juntos como pareja, y cómo su repentina decisión se sintió como un paso lejos de todo en lo que se suponía que debíamos estar trabajando. No se trata del dinero, insistí. Se trata de ser excluido de una decisión importante que nos afecta a ambos. Se trata de sentir que no soy un socio, sino un proveedor que se enciende y se apaga. Pero la conversación no llegó lejos, sus mentes parecían estar decididas, y cuanto más trataba de justificar mi postura, más a la defensiva sonaba, lo que solo parecía validar sus críticas. La llamada terminó con un pesado silencio, y me quedé sintiéndome aislado, no solo de Jay, sino también de mis amigos. Esta brecha me hizo cuestionar muchas cosas, no solo mi relación con Jay, sino también mis amistades. Sentí que se apresuraban a juzgar, sin comprender la complejidad total de la situación, o tal vez me pregunté, ¿había fallado en comunicar la profundidad de mis sentimientos de manera efectiva? De cualquier manera, me sentí acorralado e incomprendido, atrapado entre defender mis límites y parecer indiferente a las personas cuyas opiniones me importaban. Era un equilibrio precario, tratando de mantener mi postura, mientras navegaba por la desaprobación de amigos en los que una vez había confiado para obtener apoyo. Actualización. ¡Wow! No puedo creer que mi situación haya llamado tanto su atención. Bueno, gracias por todos sus consejos. Había pasado un mes desde que Jay decidió extender su estadía en Italia, una decisión que estiró la tela de nuestra relación hasta sus límites. Las semanas estuvieron marcadas por un intercambio tenso de mensajes, breves, fríos y a veces con días de diferencia. Había esperado que la distancia pudiera traer algo de perspectiva, tal vez suavizar los bordes del conflicto que habíamos dejado hirviendo a fuego lento, pero a medida que se acercaba su regreso, un nudo de ansiedad creció dentro de mí, apretándose con cada día que pasaba.
Ella no llamó para avisarme que venía. Simplemente escuché la llave girar en la cerradura de nuestro apartamento. El sonido, una vez una señal de consuelo, ahora tocó una cuerda de aprensión. Cuando ella entró, el aire cambió, pesado con el peso de agravios tácitos y frustraciones reprimidas. Se veía diferente, cansada sí, pero también había una dureza en su mandíbula, una armadura que se había puesto durante su tiempo fuera. La puerta apenas se cerró detrás de ella antes de que estallara la tormenta. ¿Cómo pudiste simplemente cortarme así? La voz de Jay era aguda. Sus palabras cantaban a través del aire tenso. Sus maletas cayeron al suelo con un golpe que reflejaba la pesada caída de mi corazón. No la había cortado financieramente sin una advertencia. Le había dicho, durante nuestra última conversación dolorosa en Nápoles, que si elegía quedarse más tiempo, tendría que hacerlo por su cuenta. Pero parecía que ella no había entendido o había elegido reinterpretar los hechos. No te corté, respondí tratando de mantener mi tono nivelado, a pesar de la creciente marea de emoción. Dije, si decidías quedarte más tiempo, tendrías que arreglártela sin mi apoyo financiero. Tú tomaste esa decisión, no yo. Me dejaste varada en un país extranjero, exclamó, su rostro enrojecido por la ira en el momento en que me vio. La acusación se sintió como una bofetada, dura e infundada. Fue el punto de quiebre, después de semanas de tensión acumulada e incertidumbre. No te dejé varada, Jay. Tú elegiste quedarte. Ya teníamos un boleto de regreso reservado, repliqué, mi voz elevándose para igualar la suya. Me sentí traicionado, no solo por su decisión de extender su estadía, sin discutirlo conmigo, sino ahora por su tergiversación de los hechos. Era como si los cuidadosos planes que había hecho, destinados a acercarnos, hubieran sido olvidados, descartados como una verdad incómoda. La discusión se intensificó rápidamente. Jay caminaba de un lado a otro en la sala de estar. Cada paso parecía hacer eco de su creciente frustración. Podrías haberme apoyado, entendido que necesitaba más tiempo, argumentó, levantando las manos con exasperación. Tú podrías haber hablado conmigo sobre eso, Jay. La comunicación va en ambos sentidos, respondí. La brecha en nuestras perspectivas parecía insuperable. Había imaginado nuestra discusión como una oportunidad para airear nuestros agravios y buscar entendimiento, tal vez incluso encontrar una manera de reparar la brecha entre nosotros. En cambio, se convirtió en una andanada de acusaciones y sentimientos heridos. Mientras discutíamos, el dolor se hizo palpable, llenando el espacio entre nosotros con palabras y silencios igualmente pesados. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se acercaran con cada momento que pasaba de nuestro desacuerdo. Podía ver la tensión en sus ojos reflejando mi propia fatiga. Era agotador este baile de terquedad y orgullo, y dolía más porque era con Jay, la persona con la que una vez había estado tan sincronizado. Finalmente, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder, Jay agarró su bolso y sus llaves. No puedo hacer esto ahora mismo, dijo, su voz quebrándose un poco. Necesito algo de espacio para pensar lejos de aquí. Sin otra palabra, salió del apartamento para quedarse con una amiga. La puerta se cerró con un golpe definitivo, marcando la distancia física y emocional ahora totalmente impuesta entre nosotros. Las semanas posteriores a la partida de Jay de nuestro apartamento fueron una neblina de confusión y melancolía. Traté de mantenerme ocupado, sumergiéndome en el trabajo y evitando a nuestros amigos mutuos tanto como fuera posible. No estaba listo para enfrentar las preguntas o las miradas del ánima. Fue durante una de estas largas noches, cuando salía de la oficina más tarde de lo habitual, que me encontré con Ben. Un amigo cercano, que siempre había sido más como un hermano para mí. «Hey, hombre», me saludó Ben, su expresión incómoda, como si estuviera luchando con algo que no estaba seguro de si debía decir. Decidimos tomar un café, encontrándonos sentados uno frente al otro en un café tranquilo que estaba casi cerrando por la noche. El bajo zumbido de los pocos clientes restantes daba una apariencia de privacidad. Ben vaciló, revolviendo su café lentamente. «Mira, no iba a decir nada al principio. Pensé que no era mi lugar, y tal vez no lo sea, pero...» se interrumpió, mirándome con una expresión seria. Escuché de
Ella es cercana a una de las amigas de Jay, ya sabes, que Jay ha estado... Bueno, ella pidió prestado bastante dinero a amigos y familiares cuando estaba en Italia. Sentí que se formaba un nudo en mi estómago. ¿Dinero prestado? La Jay que conocía era financieramente prudente hasta la exageración. Ben continuó. Sí, y hay más. Dijeron que ella salió de fiesta mucho por allá, y se puso bastante salvaje, e hizo una pausa, el peso de sus siguientes palabras colgando entre nosotros. Conoció a alguien, algo pasó, y ahora ella está de vuelta aquí, y está embarazada. La noticia me golpeó como un golpe físico, cada palabra un puñetazo que me dejó sin aliento. ¿Embarazada? Mi mente corrió mientras trataba de reconstruir los fragmentos de esta nueva y discordante realidad. Pero Ben no había terminado. Se dice que ella está planeando hacer una escena, para reclamar que el niño es tuyo para que asumas la responsabilidad. Me quedé atónito en silencio. El café frente a mí se enfriaba. Se sentía surrealista, como una trama de uno de esos programas de televisión demasiado dramáticos que Jay y yo solíamos ver juntos y criticar por ser demasiado poco realistas. Pero esto era real y me estaba pasando a mí. ¿Por qué haría esto? Finalmente logré preguntar, mi voz una mezcla de incredulidad e ira. No lo sé, hombre, respondió Ben, sacudiendo la cabeza. Tal vez esté desesperada, tal vez no esté pensando con claridad, pero pensé que deberías saberlo por alguien que se preocupa por ti. Le agradecí a Ben, mi mente un torbellino de emociones mientras salía del café. El aire nocturno se sentía más frío mientras caminaba a casa, las calles vacías y resonando con los pasos de mi solitario regreso. Traición, confusión, dolor, todo estaba allí, acumulándose una tormenta, dentro de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía confrontar a Jay sobre esto? La confianza que habíamos construido durante años pareció desmoronarse en un instante, dejándome para navegar por los escombros de nuestro pasado compartido y un futuro incierto, posiblemente contencioso. Los días posteriores a mi conversación con Ben fueron una confusión de noches de insomnio y días distraídos. La semilla de la duda que había plantado creció hasta convertirse en una maraña, de sospecha e incertidumbre. ¿Estaba Jay realmente planeando traicionarme tan profundamente o era todo esto algún tipo de malentendido? Necesitaba respuestas, y las necesitaba antes de que Jay pudiera hacer ningún movimiento. Empecé con nuestros amigos en común, mencionando casualmente a Jay y entablando conversaciones para calibrar sus reacciones. Dirigía el tema hacia nuestra relación, observando cuidadosamente cualquier signo de incomodidad o evasión, que pudiera sugerir que sabían más de lo que decían. A pesar de mis esfuerzos, nada sustancial salió de estas interacciones. Era como si la historia de Ben fuera un eco en el vacío, dejándome aún más aislado con mis preocupaciones. Frustrado pero no disuadido, decidí adoptar un enfoque más directo con alguien que supiera la verdad. Kay, una de las amigas más cercanas de Jay, siempre ha sido honesta conmigo, ya que nunca ha sido de las que se andan con rodeos, ni ocultan sus pensamientos tras fachadas educadas. Si alguien me iba a decir la verdad, sería ella. Me puse en contacto con Kay con el pretexto de necesitar consejo sobre cómo arreglar las cosas con Jay, un pretexto que no era del todo falso. Nos reunimos en un pequeño café, uno de esos lugares acogedores con un zumbido reconfortante que facilita la apertura. Cuando nos sentamos con nuestro café, el comienzo casual cambió rápidamente a medida que profundizaba. Kay, he oído algunas cosas y solo quiero entender lo que está pasando con Jay. Empecé, con la voz firme, pero mis manos me traicionaban con su ligero temblor. Observé atentamente el rostro de Kay. Su expresión cambió de una preocupación amistosa a un cansancio más cauteloso. ¿Qué has oído?, preguntó, con un tono cauteloso pero curioso. Dudé, y entonces decidí exponerlo todo, que podría estar intentando tenderme una trampa. Me hace creer que soy responsable de una situación en la que no he participado en la creación, que podría estar esperando, pero las circunstancias no son lo que parecen. La actitud de Kay cambió mientras continuaba, con los ojos fijos en algún lugar fuera de la ventana. Quizás le resultaba más fácil que encontrar mi mirada directamente en un momento tan difícil,
Y hay algo más que deberías saber, añadió, volviéndose para mirarme, con una expresión que mezclaba simpatía y resolución. Después de que Jay se diera cuenta de que estaba embarazada, entró en pánico. Dado todo, no sabía cómo manejarlo, así que se hizo una prueba de paternidad para estar segura, ya sabes. La voz de Kay era firme, pero sus manos jugueteaban con la taza de café que tenía delante. Los resultados volvieron, y tú no eres el padre, se sorprendió. Y bueno, el italiano ya no está en la foto. Kay hizo una pausa, dándome un momento para asimilar la noticia, mientras mi última esperanza de que los niños pudieran ser míos se desvanecía. Esto era mucho que procesar. Jay había buscado confirmación, la había obtenido, y sin embargo aquí estábamos. Está realmente asustada, no sabe qué hacer a continuación, y creo que en su pánico pensó que tal vez recurrir a ti podría solucionar las cosas de alguna manera. Tal vez pensó que el bebé podría ser tuyo, y eso haría que todo fuera más fácil de manejar para ella. Kai parecía genuinamente dolida por tener que dar tales noticias. Su lealtad a Jay se tensaba contra su brújula moral para decir la verdad. Te estoy diciendo esto porque creo que te mereces toda la imagen. Es un lío, lo sé, pero Jay está realmente luchando con qué hacer a continuación. Ha mencionado que quiere tu ayuda, no solo financieramente, sino también emocionalmente, tal vez esperando que hubiera una oportunidad de que esta situación pudiera traerlos de vuelta juntos. No es justo para ti y yo. Pensé que deberías saber la verdad antes. Que nada fuera más allá. Sentándome de nuevo, intenté procesar todo lo que Kai había expuesto. La complejidad de las acciones de Jay, impulsada por el miedo y un desesperado agarre por la estabilidad, era abrumadora. La paternidad. Los resultados solo añadieron otra capa de traición y tristeza a la situación. No se trataba solo de la violación de nuestra relación. Ahora también se trataba del impacto de sus decisiones en una inocente vida. Gracias, Kay, por ser honesta conmigo. Dije, finalmente encontrando mi voz después de un largo silencio. Esto cambia mucho. Necesito algo de tiempo para pensar en todo esto, sobre lo que quiero hacer y cómo puedo manejar esta situación sin empeorar las cosas para nadie. Kay asintió, entendiendo el peso del momento. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Si quieres hablar más o si necesitas algo, estoy aquí. Cuando salí del café, el aire fresco se sintió agudo al respirarlo. La noticia no solo había aclarado, sino que también había complicado aún más la situación. Ahora, más que nunca, era crucial abordar los siguientes pasos con una cuidadosa reflexión y consideración por todas las partes implicadas, especialmente el niño por nacer atrapado en medio de esta confusión. No estaba seguro de qué hacer a continuación. Parte de mí quería confrontar a Jay inmediatamente, para exigir explicaciones, y tal vez para escuchar su versión de la historia por dolorosa que fuera. Otra parte de mí quería retirarme, para procesar el dolor, y para protegerme de más dolor. Cada paso lógico que podía dar a partir de aquí, buscar asesoramiento legal, prepararme para posibles disputas, distanciarme de Jay, parecía frío y clínico, muy alejado de la emoción que se agitaba dentro de mí. Cuando llegué a mi apartamento, el sol se había puesto, y la oscuridad de la noche se sentía apropiada, reflejando la incertidumbre que se avecinaba. La decisión de qué hacer a continuación se avecinaba grande, desalentadora en su significado. Cuando giré mi llave en la cerradura, el sonido familiar parecía extrañamente extranjero, como si incluso mi sentido del hogar estuviera cuestionando a dónde pertenecía dentro. La tranquilidad de mi apartamento era un marcado contraste con la tormenta de pensamientos en mi mente. Me senté solo con el eco de las últimas palabras de Kay extendiéndose ante mí. Después de 3 días de agonizar por todo, decidí que era hora de enfrentarme a Jay. Necesitaba claridad y cierre. Sin importar lo dolorosa que fuera la conversación, le envié un mensaje de texto, preguntándole si podíamos reunirnos en la pequeña cafetería donde habíamos pasado. Innumerables tardes de domingo perezosas juntos. Se sentía como un lugar neutral público, pero íntimo, apropiado para el tipo de conversación seria que necesitábamos tener. Ella ya estaba allí cuando llegué, sus ojos enrojecidos, una clara señal de que había estado llorando. Cuando me senté frente a ella, el aire se sentía pesado con todas las cosas que quedaron sin decir entre nosotros. Lo sé todo, Jay.
Empecé tratando de mantener la calma, a pesar de la confusión dentro de mí. Celo del tipo de Italia, el embarazo y tu plan para hacerme creer que yo podría ser el padre. Su rostro se arrugó ante mis palabras. Estaba tan confundida, logró decir, su voz un susurro. Pensé que tal vez si pensabas que el bebé era tuyo, podríamos volver a como eran las cosas. El dolor era palpable, picando fresco como una herida reabierta. Jay, no podemos volver atrás. La confianza no funciona así, respondí, sintiendo una extraña mezcla de ira y lástima, y no puedo simplemente pasar por alto esto. Es demasiado grande. Hubo una larga pausa llena solo por el suave murmullo de otros clientes, y el tintineo de las tazas de café finalmente. Respiré hondo y continué. He decidido que te ayudaré a liquidar tus deudas del viaje. Es lo último que puedo hacer por ti de todo el amor y el cuidado que queda. Jay empezó a sollozar, con los hombros temblorosos. Fue duro de ver, sabiendo lo profundamente entrelazadas que habían estado nuestras vidas, pero después de eso seguimos nuestros caminos separados. Añadí que es lo mejor. Ayudarla económicamente fue una decisión que tomé, no solo por misericordia hacia ella, sino como una forma de liberarme también de la culpa, de los qué pasaría si, y de una relación que se había fracturado demasiado para enmendarse, por difícil que fuera. Sabía que era el paso correcto. Hacia la curación, hacia no dejar que esta situación me mantuviera agarrado por más tiempo cuando me levanté para irme, la finalidad del momento se hundió. Jay fue una parte importante de mi vida, pero estaba claro que ese capítulo tenía que cerrarse. Al salir de la cafetería, sentí que se me quitaba un peso de encima, un alivio doloroso, sabiendo que este era un final necesario para que ambos avanzáramos. Al reflexionar sobre el viaje que he compartido, con todos ustedes aquí, quiero extender un sincero agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y ofrecer su apoyo y consejo. Sus palabras han sido un faro durante un tiempo tumultuoso, guiándome a través de momentos de duda y animándome cuando el camino parecía demasiado difícil de recorrer solo. La sabiduría compartida en los comentarios no solo fue invaluable para ayudarme a tomar decisiones informadas, sino que también proporcionó consuelo y saber que no estaba solo en esta lucha. Muchos de ustedes compartieron sus propias historias, lo que me recordó que las pruebas de la vida son universales, pero también nos unen en la comprensión y la solidaridad. Estoy especialmente agradecido por aquellos que me recordaron que debía mantenerme fiel a mis valores y abordar esta situación con integridad y compasión. Sus recordatorios para proteger mi bienestar emocional y buscar asesoramiento profesional fueron cruciales para navegar por las complejidades de esta situación. Gracias también por los recordatorios sobre el cuidado personal y el estímulo para mirar hacia adelante después de decisiones difíciles. Estos mensajes me ayudaron a mantener la perspectiva y centrarme en la curación. A todos los que comentaron su apoyo, ha marcado una diferencia real en mi vida durante este tiempo desafiante. Estoy avanzando con un renovado sentido de propósito y esperanza, animado por la bondad y la sabiduría de esta comunidad. Gracias por ser parte de mi viaje. Si te movió esta historia, guárdala, compártela y comenta qué piensas de esto. Gracias por suscribirte y darle like. Con esto YouTube te recomendará más historias de a peso.